Supersentidos. El murciélago, como muchos otros animales, vive en un mundo de sonidos diferente al nuestro. Sus oídos oyen únicamente sonidos muy agudos. Los demás simplemente desaparecen. El murciélago no oye sonidos de baja frecuencia que nosotros percibimos, pero sí frecuencias ultrasónicas que están fuera de nuestro registro auditivo. Para oír este ultrasonido, nosotros deberíamos ralentizar nuestro mundo. En el mundo de los sonidos del murciélago, las bajas frecuencias desaparecen. Pero se descubren las altas frecuencias del ultrasonido. Algunas de nuestras acciones más silenciosas crean al murciélago una cacofonía de altas frecuencias. Sonidos naturales. También algunos animales que nos resultan familiares tienen un mundo de sonidos desconocido para nosotros. El sonido más agudo que emite el elefante es el que produce con su trompa. Este es el más grave. Estas llamadas son normalmente demasiado graves como para que podamos oírlas. Solo si eleváramos su tono podríamos escuchar los murmullos con los que se comunican. Un macho solitario llama a hembras que se encuentran lejos. Este sonido está por debajo de nuestro espectro auditivo, conocido como infrasonido. Puede ser oído por manadas que se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Estas responden con un grito de reconocimiento. La llamada los une. Los que se quedan retrasados llaman alarmados. Cuando se encuentran, se saludan unos a otros con un coro de infrasonidos. Los sonidos que oyen los elefantes están justo por debajo del registro humano. Pero algunas aves, como la gallina de Guinea, pueden escuchar infrasonidos de frecuencias aún más bajas. Su apareamiento antecede a la llegada de la estación de las lluvias, y es probable que sean los infrasonidos producidos por tormentas distantes los que desencadenan el mecanismo sexual. La llamada del urogallo también contiene ultrasonidos. Tanto las hembras como otros machos rivales reaccionan ante estos reclamos territoriales.
Las bajas frecuencias llegan a mayor distancia que las altas, de modo que el componente infrasonido puede llegar a rivales que se encuentran distantes. Los machos luchan por la posesión de su territorio. En el aire, los sonidos recorren largas distancias, lo que da a las aves mayor información que la que reciben cuando están en tierra. Las aves que son capaces de oír el infrasonido pueden llegar a sintonizar frecuencias que van aún más allá. En las cadenas montañosas, los vientos generan un infrasonido que puede llegar a decenas de kilómetros. Los pájaros utilizan estas indicaciones auditivas para navegar mucho antes que la fuente del sonido sea visible. Existen muchas fuentes de infrasonido que ofrecen información a las aves desde distintos puntos cardinales. El ave traza su ruta siguiendo el cambio de pautas de sonido. Una cascada produce una escala completa de frecuencias. Al alejarse, las frecuencias más altas desaparecen. El infrasonido restante llega a muchos kilómetros de distancia. Los infrasonidos que se producen en los desiertos, ciudades y océanos quizás sirvan como una referencia lejana. Incluso los sonidos de las tormentas podrían advertir de peligros inminentes. El infrasonido puede extenderse a través del aire muchos kilómetros, pero bajo la superficie de los océanos existen criaturas que emiten sonidos que pueden viajar a distancias aún mayores. La ballena azul es el animal más grande de cuantos hayan existido. Este animal emite sonidos que apenas entran dentro de nuestro registro auditivo. En el agua, el sonido viaja con una eficacia 4 veces mayor, de modo que estas bajas frecuencias llegan más lejos de lo que lo harían en el aire. Las ballenas cuentan con una característica peculiar de las profundidades del océano. Canales formados por las variaciones de temperatura y presión permiten que el sonido que pasa por ellos continúe su camino sin que se disperse o sea absorbido. Las llamadas viajan a través de cientos de kilómetros y llegan a muchas otras ballenas. El sonido puede ayudar a mantener juntos a los componentes de una manada. En otros tiempos, esas llamadas deben haber viajado a través de todo el océano, pero los ruidos producidos por la navegación moderna limitan su alcance. Los sonidos que emite la ballena jorobada no solo difieren de año en año, sino que incluso presentan dialectos regionales. Los grupos sociales son guiados por una hembra y su cría. Sus acompañantes luchan ruidosamente por estar a su lado. La ballena jorobada produce el registro de sonidos más largo y complejo de todos los animales, pero no son las únicas criaturas que cantan en el océano. Estos son cantos de peces.
Peces como la barracuda están más capacitados que nosotros para oír estos sonidos. Solo oyen bajas frecuencias, pero aún así tienen un complejo vocabulario de llamadas. Este pez protege sus huevos color púrpura mediante un sonido agresivo que es como un taponazo. El pez ardilla, cuando se ve amenazado por un depredador, reacciona emitiendo sonidos de alarma. Otros peces emiten sonidos en el cortejo. El pejesapo, la vaca marina. Otros tienen un extenso repertorio. El pez doncella bicolor intenta atraer a una hembra hacia su nido en las rocas. Ella pierde interés y la llamada y los movimientos del macho cambian. Para un depredador, los sonidos más significativos son los producidos por un banco de peces. De uno de los lugares más ruidosos de la Tierra a uno de los más silenciosos. El desierto por la noche. El zorro africano tiene las orejas más largas que el resto de los zorros. Las venas de sus orejas suministran sangre a la superficie y ayudan al animal a mantenerse fresco durante el día. Debido al calor, la mayoría de los animales del desierto son activos solamente por la noche. Ahora, el zorro utiliza sus grandes orejas para captar sonidos. Es capaz de oír hasta el más mínimo murmullo. Además de estas enormes orejas, cuenta en su oído interno con una amplia cámara que amplifica el sonido. La rata canguro norteamericana tiene una capacidad auditiva similar. También este animal tiene una amplia cámara en su oído interno que aumenta la sensibilidad. El hecho de que su oído externo sea pequeño no es ningún obstáculo. Es consciente de los sonidos de los depredadores. Aunque alertada por el susurro de las escamas, la rata canguro no tiene prisa en escapar, ya que su oído le permite burlar a la serpiente cascabel. En medio de la total oscuridad, la rata reacciona instantáneamente al ruido del ataque final. El oído de las ranas está sintonizado para oír la llamada de los machos. La llamada del coqui es única. Cada sexo oye de forma distinta. Para una hembra, el mundo debe sonar de esta forma. Ella oye solamente parte de la llamada del macho.
El macho oye la otra parte. Los machos oyen solo el sonido que marca el territorio y las hembras el sonido del cortejo. El sonido del cortejo también ha dado forma al oído de estos insectos. Pero antes de que puedan oír, las larvas deberán salir a la superficie y transformarse. Estas antenas con plumas son las orejas del mosquito macho. El macho vive solamente para aparearse, de modo que sus antenas están sintonizadas con el sonido que produce la hembra. Una vez seco y adulto, comienza su búsqueda. A través de sus antenas el mundo debe sonar así. El zumbido de las alas de la hembra coincide exactamente con la audición restringida del macho. La hembra atrae a muchos machos, todos ellos llamados por el sonido de sus alas. Debido al menor tamaño de sus alas, los machos se ven obligados a batirlas a doble velocidad que la hembra. Su tono más elevado evita la confusión en este cortejo aéreo. La araña caira escucha igualmente el zumbido de las alas, pero además es capaz de reaccionar a otros sonidos de la misma frecuencia. En lugar de utilizar una tela para cazar, imita el olor de la mariposa nocturna hembra para atraer al macho. Cuando el macho revolotea a la búsqueda de la hembra inexistente, la araña capta el sonido de cada movimiento. En la oscuridad, muchos animales utilizan el sonido para encontrar sus presas. El collarín de apretadas plumas que la lechuza bodeguera tiene en su cabeza actúa como un embudo concentrando el sonido en sus oídos. Uno está situado más bajo que el otro y en diferente ángulo, lo que ayuda a la lechuza a situar el más mínimo ruido. Puede localizar un sonido mejor que cualquier otra criatura. Su cerebro traza un mapa de la zona que tiene ante ella. En él sitúa la posición del último sonido escuchado. La única guía que tiene para orientar sus garras es el sonido. Un gato puede detectar ultrasonidos por encima de nuestro registro. En estas frecuencias, algunos de los animales más silenciosos se muestran sorprendentemente ruidosos. Esta mariposa emite chasquidos ultrasónicos para asustar a los depredadores. Este grillo utiliza el ultrasonido para cortejar. La hembra responde a la llamada del macho. Casi instantáneamente.
Escuchan esta rápida conversación a través de los oídos que tienen en sus patas. La llamada continúa mientras el macho se va acercando. Solamente transcurre un 1/30 de segundo entre la llamada y la respuesta. Esto hace que este tipo de grillo sea el animal que se comunica con mayor velocidad. Las colmenas se llenan a veces de sonidos de otros cortejos ultrasónicos. Estas mariposas de la cera crían en colmenas abandonadas. Cuando intentan atraer a la hembra, los machos, con su aleteo, crean una cacofonía ultrasónica que puede ser oída por los gatos. Como regla general podemos decir que cuanto más pequeño es un animal, mayor es su poder auditivo. El chillido de la rata es en realidad el sonido más suave que emite. La mayor parte de sus llamadas son ultrasónicas para adecuarse a su registro auditivo. Cuando una rata adulta toca a una joven, esta emite llamadas ultrasónicas para impedir el ataque. En esta etapa de su vida los pequeños pierden calor con facilidad si se alejan del nido, de modo que lanzan gritos ultrasónicos para avisar a su madre. La rata se sirve del sonido de otra forma extraordinaria relacionada con el eco. Por el eco, incluso los seres humanos podemos imaginar el tamaño de una habitación. De forma similar, la rata utiliza el eco para medir las distancias. Antes de saltar, olfatea emitiendo este sonido audible. Por el eco recibido, conoce la distancia a saltar. El sistema de localización del eco de la rata es primario, pero algunos animales han encontrado la forma de superar esta técnica. Las cuevas de Kenia albergan a algunos de los grupos más grandes de murciélagos rusetus, que se alimentan de frutas. Aunque su vista es buena, en la oscuridad de la cueva dependen del eco para moverse. Mientras vuelan en la oscuridad emiten unos chasquidos con la lengua. Son sonidos que los seres humanos somos capaces de oír. Gracias a los ecos consiguen captar de forma elemental la situación de las paredes. A medida que se acerca a una pared, el murciélago emite los chasquidos a mayor velocidad con el objeto de conseguir mayor información. Aunque depende totalmente del sonido, el murciélago debe procesar esta información para formarse una imagen. La imagen obtenida por el sonido es elemental, ya que los reflejos del sonido recogen menos detalles que la luz. Para mejorar la imagen, debería utilizar frecuencias ultrasónicas más altas. Cuando abandona la cueva, vuelve a utilizar su visión. Para encontrar un sistema que pueda rivalizar con el suyo, debemos observar a unos parientes de este murciélago que se alimentan de insectos. El pipistrel, un murciélago europeo, mejora su imagen utilizando frecuencias ultrasónicas más altas. Para que pudiéramos oírlas, sería necesario ralentizarlas. Cada pulsación ultrasónica emite una gama de frecuencias.
La compleja llamada crea una imagen más detallada que la obtenida con el simple chasquido de baja frecuencia del murciélago frutero. A medida que se acercan a la presa, también aumentan el ritmo de la pulsación. El delfín ha desarrollado el mejor sistema de formación de imagen a través del sonido. En lugar de utilizar chasquidos de frecuencia como los murciélagos, el delfín y otras ballenas dentadas producen una cadena de sonidos agudos e intensos. Utilizan este sistema tanto para navegar como para cazar. Los sonidos son enfocados en un haz por su frente abovedada conocida como melón. La mandíbula inferior actúa como un oído direccional, captando el retorno del eco. Reunidas en un haz, más de 1000 pulsaciones por segundo se dirigen al pez. Cuando la mandíbula inferior recoge los ecos, obtiene información sobre el tamaño, velocidad y hasta sobre la estructura del cuerpo del pez. El ultrasonido penetra como los rayos X, mostrando incluso la vejiga natatoria. Pero el delfín tiene facultades aún más extraordinarias, como las de este animal. La pinza del langostino pistola es un arma de sonido extraordinaria. Utiliza estos chasquidos para aturdir a la presa. El sonido se produce en la charnela de su pinza cuando se cierra bruscamente y puede ser oído a más de 1 kilómetro. Sus efectos a corta distancia son devastadores. Las descargas repetidas dejan a su presa literalmente insensibilizada. Se cree que los delfines también poseen este poder. Cuando se acercan a un pez, aumentan las emisiones de sonido. El efecto es sorprendente. En nuestro próximo viaje, Supersentidos explorará el mundo del olfato. El sonido puede ayudar a mantener juntos a los componentes de una manada. En otros tiempos, esas llamadas deben haber viajado a través de todo el océano, pero los ruidos producidos por la navegación moderna limitan su alcance.
Los sonidos que emite la ballena jorobada no solo difieren de año en año, sino que incluso presentan dialectos regionales. Los grupos sociales son guiados por una hembra y su cría. Sus acompañantes luchan ruidosamente por estar a su lado. La ballena jorobada produce el registro de sonidos más largo y complejo de todos los animales. Pero no son las únicas criaturas que cantan en el océano. Estos son cantos de peces. Peces como la barracuda están más capacitados que nosotros para oír estos sonidos. Solo oyen bajas frecuencias, pero aún así tienen un complejo vocabulario de llamadas. Este pez protege sus huevos color púrpura mediante un sonido agresivo que es como un taponazo. El pez ardilla, cuando se ve amenazado por un depredador, reacciona emitiendo sonidos de alarma. Otros peces emiten sonidos en el cortejo. El pejesapo. La vaca marina. Otros tienen un extenso repertorio. El pez doncella bicolor intenta atraer a una hembra hacia su nido en las rocas. Ella pierde interés y la llamada y los movimientos del macho cambian. Para un depredador, los sonidos más significativos son en el aire. Los sonidos recorren largas distancias, lo que da a las aves mayor información que la que reciben cuando están en tierra. Las aves que son capaces de oír el infrasonido pueden llegar a sintonizar frecuencias que van aún más allá. En las cadenas montañosas, los vientos generan un infrasonido que puede llegar a decenas de kilómetros. Los pájaros utilizan estas indicaciones auditivas para navegar mucho antes que la fuente del sonido sea visible. Existen muchas fuentes de infrasonido que ofrecen información a las aves desde distintos puntos cardinales. El ave traza su ruta siguiendo el cambio de pautas de sonido. Una cascada produce una escala completa de frecuencias. Al alejarse, las frecuencias más altas desaparecen. El infrasonido restante llega a muchos kilómetros de distancia. Los infrasonidos que se producen en los desiertos, ciudades y océanos quizás sirvan como una referencia lejana. Incluso los sonidos de las tormentas podrían advertir de peligros inminentes. El infrasonido puede extenderse a través del aire muchos kilómetros, pero bajo la superficie de los océanos existen criaturas que emiten sonidos que pueden viajar a distancias aún mayores. La ballena azul es el animal más grande de cuantos hayan existido. Este animal emite sonidos que apenas entran dentro de nuestro registro auditivo.
En el agua, el sonido viaja con una eficacia 4 veces mayor, de modo que estas bajas frecuencias llegan más lejos de lo que lo harían en el aire. Las ballenas cuentan con una característica peculiar de las profundidades del océano. Canales formados por las variaciones de temperatura y presión permiten que el sonido que pasa por ellos continúe su camino sin que se disperse o sea absorbido. Las llamadas viajan a través de cientos de kilómetros y llegan a muchas otras ballenas. Supersentidos. El murciélago, como muchos otros animales, vive en un mundo de sonidos diferente al nuestro. Sus oídos oyen únicamente sonidos muy agudos. Los demás simplemente desaparecen. El murciélago no oye sonidos de baja frecuencia que nosotros percibimos, pero sí frecuencias ultrasónicas que están fuera de nuestro registro auditivo. Para oír este ultrasonido, nosotros deberíamos ralentizar nuestro mundo. En el mundo de los sonidos del murciélago, las bajas frecuencias desaparecen. Pero se descubren las altas frecuencias del ultrasonido. Algunas de nuestras acciones más silenciosas crean al murciélago una cacofonía de altas frecuencias. Sonidos naturales. También algunos animales que nos resultan familiares tienen un mundo de sonidos desconocido para nosotros. El sonido más agudo que emite el elefante es el que produce con su trompa. Este es el más grave. Estas llamadas son normalmente demasiado graves como para que podamos oírlas. Solo si eleváramos su tono podríamos escuchar los murmullos con los producidos por un banco de peces. De uno de los lugares más ruidosos de la Tierra a uno de los más silenciosos, el desierto por la noche. El zorro africano tiene las orejas más largas que el resto de los zorros. Las venas de sus orejas suministran sangre a la superficie y ayudan al animal a mantenerse fresco durante el día. Debido al calor, la mayoría de los animales del desierto son activos solamente por la noche. Ahora, el zorro utiliza sus grandes orejas para captar sonidos. Es capaz de oír hasta el más mínimo murmullo. Además de estas enormes orejas, cuenta en su oído interno con una amplia cámara que amplifica el sonido.
La rata canguro norteamericana tiene una capacidad auditiva similar. También este animal tiene una amplia cámara en su oído interno que aumenta la sensibilidad. El hecho de que su oído externo sea pequeño no es ningún obstáculo. Es consciente de los sonidos de los depredadores. Aunque alertada por el susurro de las escamas, la rata canguro no tiene prisa en escapar, ya que su oído le permite burlar a la serpiente cascabel. En medio de la total oscuridad, la rata reacciona instantáneamente al ruido del ataque final. El oído de las ranas está sintonizado para oír la llamada de los machos. La llamada del coqui es única. Cada sexo oye de forma que comunican. Un macho solitario llama a hembras que se encuentran lejos. Este sonido está por debajo de nuestro espectro auditivo, conocido como infrasonido. Puede ser oído por manadas que se encuentran a muchos kilómetros de distancia. Estas responden con un grito de reconocimiento. La llamada los une. Los que se quedan retrasados llaman alarmados. Cuando se encuentran, se saludan unos a otros con un coro de infrasonidos. Los sonidos que oyen los elefantes están justo por debajo del registro humano. Pero algunas aves, como la gallina de Guinea, pueden escuchar infrasonidos de frecuencias aún más bajas. Su apareamiento antecede a la llegada de la estación de las lluvias, y es probable que sean los infrasonidos producidos por tormentas distantes los que desencadenan el mecanismo sexual. La llamada del urogallo también contiene ultrasonidos. Tanto las hembras como otros machos rivales reaccionan ante estos reclamos territoriales. Las bajas frecuencias llegan a mayor distancia que las altas, de modo que el componente infrasonido puede llegar a rivales que se encuentran distantes. Los machos luchan por la posesión de su territorio.